¿Cómo ves la situación de la economía española y de la economía aragonesa, que es lo primero que nos compete? Lo que veo es que hemos salido ya de la pandemia, afortunadamente, en la sociedad y en lo económico, y el crecimiento, sin embargo, está yendo un poco a menos. Después de ese impulso inicial que hemos tenido de crecimiento bastante fuerte y de recuperación del PIB rápida, más después de la revisión que hemos tenido del PIB en España y en Aragón, el crecimiento está desacelerándose un poco. Veo un ciclo de crecimiento algo menor que el reciente, algo menor incluso que el del 2014 al 2019, pero tampoco un ciclo recesivo, ni mucho menos, simplemente menos dinamismo económico, en buena parte por factores que van de largo plazo. Pero a corto plazo veo ese crecimiento todavía positivo, pero menor, más dentro del 1,5% que el 2,5% que estamos creciendo en este momento. ¿Cuáles dirías que son las fortalezas y cuáles son las debilidades principales de las empresas o de las empresas españolas y aragonesas que les van a permitir converger o que van a dificultar esa convergencia con el resto de países de nuestro entorno de Europa y de la Unión Europea, que es hacia donde tenemos que ir? La fortaleza principal es que los hogares y sobre todo las empresas, en el ciclo anterior, justo después de la gran recesión, hicieron un ajuste bestial de sus cuentas y se sanearon muchísimo. Mejoraron muchísimo su competitividad. Veníamos de un país que competía fatal en el extranjero, en sus empresas, a un país que tiene superávit todos los años en su balanza por cuenta corriente. Ese ajuste fue muy duro, fueron 10 años de sufrimiento durante y después de la recesión, pero han permitido que las empresas españolas tengan una posición muy saneada para afrontar entornos difíciles. Se vio una pandemia, dentro de la pandemia fue realmente complicado y fueron 2 años muy difíciles para las empresas de España y de Aragón, y se superó con creces. Hemos visto que las cuentas de las empresas se han recuperado notablemente a pesar de un entorno muy volátil, incierto, muy difícil, con cierres de actividad, con problemas de inflación, de costes, con problemas energéticos, etc. Y esa muestra de flexibilidad y de competitividad de las empresas es la fortaleza más importante que creo que tiene la economía española en este momento para afrontar un ciclo difícil. Los hogares parecidos, los hogares también veíamos de una economía familiar muy endeudada en el ciclo anterior, ligada pues, a la burbuja inmobiliaria. En este momento tenemos las cuentas de hogares muy saneadas y con un ahorro general en la pandemia que sigue ahí, que apenas se ha gastado. Si analizamos los números, se temía que la inflación provocase un fuerte desahorro en los hogares y hasta la fecha realmente se ha producido muy poco desahorro. Eso es la foto global, por supuesto, luego por niveles de renta y en cada caso particular es diferente, pero en el conjunto de la economía española los hogares están en una posición bastante buena. Las debilidades que tenemos en España y en Aragón... Con respecto a Europa, sobre todo, que es hacia Europa, donde para tenemos. hablar de la convergencia. La falta de productividad es la principal de ellas y deriva de 3 factores que voy a comentar. Primero es el mercado laboral que no funciona adecuadamente. Tenemos una tasa de paro que sigue siendo elevadísima, es la más alta de la Unión Europea, no hablo de 3 países, de 27 países, es la peor de todas, con un 12%, peor que la de Grecia, que es la segunda peor. Y esto muestra un mercado laboral que no funciona bien. Cuando hay crecimiento, crece el empleo, pero baja poco el paro. Y cuando hay una crisis, se dispara el paro. Otro problema es el capital humano y relacionamos el mercado laboral con el capital humano. Tenemos un problema de oferta de trabajo que no se adecua lo que demanda la empresa con lo que ofrece el mercado educativo de España. Hay demasiada gente con una formación poco adecuada para luego enfrentarse al mercado laboral de España y de Aragón. Por otra parte, tenemos mucha población con educación universitaria, que es algo positivo en principio, pero luego nos lleva a que haya un exceso de trabajadores que tienen un título de universidad y su empleo no lo requiere, que es lo que llamamos sobrecualificación, que en esa variable también somos líderes de Europa, desgraciadamente. 1/3 de los trabajadores que tienen un título de universidad en España trabajan en un puesto que no requiere ese título, que es un mal empleo de recursos propios de la persona que estudia y también del sistema educativo que dedica a formar demasiado a algunas personas. Y falta, sin embargo, gente con formación en grados medios y formación profesional. Entonces, ahí hay un desajuste importante. Pasa al revés, en Europa hay un 40 y pico % de población con esa formación, en España solo un 20%. O sea, ese descuadre entre oferta y demanda laboral es clave. Y si leamos un poco más fino, y sabemos que crece ahora en el mundo, que son los sectores STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en España hay un problema, que hay menos población dedicada a estos sectores que en el conjunto de Europa. El tercer problema del que quiero hablar es la dependencia energética, que nos ha provocado muchos problemas. El año pasado, con la crisis de Rusia y el gas, pues tuvimos una electricidad carísima, pues esa ligazón del precio de la electricidad con el precio del gas. Importar petróleo y gas nos hace vulnerables a entornos que decíamos peligrosos y volátiles. Una guerra en Oriente Medio provoca una subida bestial del precio que como importadores nos causa un gran daño.
Y para terminar, el último desequilibrio que quiero comentar y que produce una baja productividad es la falta de capital tecnológico en España. Hemos mejorado el capital de infraestructuras, pero comparamos bien con el resto de Europa, aunque llevamos unos años ya desinvirtiendo casi, pero falta más tecnología en nuestro país. Si vemos medidas como el I+D, la inversión en I+D, medidas como la intensidad de tecnología en las exportaciones, medidas con calidad de la producción, clasificaciones de competitividad en España. Estamos un poco atrás, hemos mejorado algo, pero estamos un poco atrás todavía frente al resto de Europa. Si queremos converger, hay que invertir más en tecnología, es hacia donde va el mundo.